Nada falta a la población, pues los ricos comparten sus bienes con los pobres. La isla entera constituye una sola gran familia, un único hogar. Rafael hace notar que para comprender las condiciones sociales de Utopía hay que tener presente, ante todo, que allí el dinero es desconocido. Todos los ciudadanos, hombres y mujeres, deben dedicarse a un trabajo determinado, pero no pueden trabajar más de 6 horas por día, principio fundamental de la vida social en Utopía. El tiempo libre está consagrado a estudios útiles y formativos y a distracciones, practicadas durante el verano en jardines y en invierno en salas destinadas a comedor. No conocen dados ni otros juegos semejantes. Rafael insiste en que no existen tabernas en aquella isla maravillosa, ni otros lugares consagrados a los placeres nocivos. Los habitantes de Utopía conceden una gran importancia a los estudios filosóficos e investigan continuamente lo que pueda proporcionar más felicidad a la humanidad. A tal propósito, el rey, Utopus, ha decretado la libertad religiosa completa dentro del país. En la intención del monarca, esta ley debe asegurar la paz. Además, sabe que la propia religión se beneficiará de este estado de cosas, pues cabe la posibilidad de que Dios prefiera ver a cada hombre poseedor de su propia doctrina. En opinión del monarca, si solo existe una fe verdadera, todas las demás creencias constituyen supersticiones. La verdad triunfa por sí misma. Otro detalle hay en Utopía acerca del que Rafael llama especialmente la atención, la opinión de sus ciudadanos en lo que se refiere a la guerra. Al revés de casi todos los demás pueblos, creen que nada hay más vil y deshonroso que la guerra. La utopía de Tomás Moro sigue siendo interpretada de muy diversas maneras, en especial como ilustración de tendencias socialistas, pero Tomás Moro no tenía absolutamente nada de revolucionario. Para él, la utopía debía solo mostrar cómo podía forjarse una sociedad precisamente cristiana, si las autoridades se dignan hacer uso de su inteligencia y obrar como el rey Utopus, con razón y tacto. La utopía expresa los mismos ideales que Erasmo predicaba, la exaltación de la paz, de la comprensión y el amor al prójimo, condena la intolerancia y el deseo desenfrenado de poder y de dinero, fuerzas nefastas que amenazan con precipitar a Europa en el caos espiritual e intelectual. Pretende conducir a los hombres a lo más noble que su evolución histórica produjo, la civilización clásica, proyectada por entero hacia el humano, y el ideal de la caridad cristiana. Programa sublime que quedó aniquilado en el gigantesco combate entablado entre la Revolución Protestante y la Reforma Católica. El propio Moro subió al patíbulo en 1535 por haberse negado a traicionar sus ideales de paz y libertad en su conflicto con Enrique VIII. Sus últimas palabras fueron: muero como servidor de mi rey, pero en primer lugar como servidor de mi Dios. Filósofos, teólogos y poetas renacentistas en Francia. La inquietud y las disensiones religiosas que a principios del siglo XVI desgarraban Italia, Alemania e Inglaterra aparecieron también en Francia, de modo idéntico. Los ideales humanistas y reformadores se impusieron a las inteligencias. La confrontación de estos principios con la ortodoxia anquilosada provocó una lucha que ha hecho del siglo XVI el periodo más inestable, pero quizás también el más fecundo de la historia de Francia. Guillermo Boudet, patriarca del humanismo. Cuando los ideales humanistas procedentes de Italia penetraron en Francia, suscitaron también, como en Alemania, un movimiento nacionalista. Este fervor del sentimiento patriótico aparece expresado en la controversia que precedió a la fundación del Colegio de Francia, en París. El joven rey Francisco I, muy adicto a las ideas renacentistas, pretendía crear una nueva institución de enseñanza que estableciera las lenguas clásicas y la nueva exégesis bíblica como núcleo de un plan de estudios y constituyera de esta forma el contrapeso de la anticuada Sorbona. Uno de los principales representantes del humanismo francés, Guillaume Boudet, consejero del rey en esta materia, propuso colocar a Erasmo al frente de la futura institución. Aunque Erasmo rehusó, el rey, que con tanta simpatía había apoyado el nombramiento, cargó con la culpa de haber preferido al extranjero Erasmo antes que al francés Boudet. Por diversas razones, la organización de la nueva fundación hizo pocos progresos, pero Boudet no se dio por vencido. Presentó al rey un memorial tras otro. Después de muchas vicisitudes, la institución estuvo dispuesta en 1530. Con la conciencia tranquila, Boudet pudo entonces volver a sus estudios, a los que estaba tan aferrado, que, de creer cierta anécdota, no dejó ni siquiera el día de su boda. En su ancianidad, Boudet comentaba con frecuencia que tenía 2 esposas. Una le había aportado sus hijos y la otra, la filología, sus libros. El desarrollo de la teología humanística en Francia también debe mucho a Jaime Jacques Lefebvre, considerado universalmente como el francés más culto de su época.
Conocía Italia, donde había visitado las posesiones de los Medici cerca de Florencia y asimilado la filosofía de Platón. De regreso a su patria había consagrado toda su energía a la simplificación de la teología y el retorno del cristianismo a su origen, la Biblia. En 1512 publicó las Epístolas de San Pablo, acompañadas de comentarios, obra que impresionó a numerosos lectores. Nuestro amigo Jaime Lefebvre decía: Erasmo, con cierta amabilidad y condescendencia, ha hecho con San Pablo lo que yo hice con el Nuevo Testamento. Erasmo y Lefebvre colaboraron algún tiempo en la realización de sus proyectos comunes, pero con los años estas buenas relaciones se enfriaron a causa de Lutero. Cuando Lefebvre estudió las doctrinas luteranas, consideró que lo mejor que podía hacer en su vida era conciliarlas con el humanismo, y muchos opinaron lo mismo. La búsqueda de una síntesis entre Erasmo y Lutero se convirtió así en uno de los primeros objetivos de los humanistas franceses, antes de que las disensiones religiosas degenerasen en odio y éste impulsara el abandono de toda idea de paz y de reconciliación. El poeta Clement Marot. Desde muchos puntos de vista, el humanismo francés renacentista se hallaba muy estrechamente ligado al humanismo alemán e inglés. Lefebvre y Boudet nos recuerdan a Colette y Reuchlin, pero no por ello la cultura francesa del Renacimiento es menos original. Los poemas de Clement Marot constituyen una buena prueba. En 1519 Marot fue nombrado secretario de una de las más notables damas del reino, Margarita, hermana de Francisco I y futura reina de Navarra. Los íntimos de la princesa acogieron con entusiasmo al joven poeta por su carácter ingenioso, alegre, de maneras cortesanas, que deleitaban a tan noble compañía con sus poemas, dotados de una gracia extraordinaria. Marot, muy sensible a todas aquellas bellezas que lo rodeaban, se dejó conquistar por una de las jóvenes cortesanas que aparecen en sus poemas con el simple nombre de Ana. Quizás se trataba de Ana de Alençon, una de las parientas más próximas de la princesa Margarita. Los poemas que Marot le dedicó brillan menos por su contenido que por su forma. Ya no soy yo lo que fui, y nunca más sabré serlo. Mi hermosa primavera y mi verano se escaparon por la ventana. Amor, tú has sido mi dueño, te serví más que a todos los dioses. Oh, si pudiera nacer 2 veces, cuánto mejor te serviría. Ya anciano, Marot fue a parar a la severa ciudad de Ginebra, donde se consagró con Calvino a la traducción de los Salmos de David, situación extraña si se recuerda la veneración que profesaba a la belleza femenina y a los placeres de la vida. Marot se instaló en Ginebra, a desgana. La corte de Francisco I le agradaba muchísimo más que la ciudad de Calvino y sus costumbres rigoristas. Lo que ocurrió es que el poeta hubo de salir de París para salvar la vida, pues los defensores de la fe católica consideraban a Marot como un hereje. ¿Estaba justificada tal acusación? En cierto modo, sí, aunque Clement Marot no pertenecía al grupo de los hugonotes fanáticos, era un representante típico del periodo de transición en el desarrollo de la cultura francesa y europea de su siglo. Había recibido profundamente el influjo del renacimiento humanista, y sus poemas demuestran a menudo que los autores antiguos eran sus modelos. Al propio tiempo estaba también influido por las tendencias religiosas que a la sazón imperaban en la corte de Margarita de Navarra. En Francia, como en Alemania y en Inglaterra, el humanismo presentaba un carácter decididamente religioso. Marot, como la mayoría de sus colegas, predicaba con entusiasmo un cristianismo simplificado, con una fe más profunda. Aprobaba calurosamente aquel punto del programa humanista que trataba de convertir la Biblia en un libro popular. La doctrina de Marot no puede calificarse de protestante. Su dogmática, demasiado vaga, no se presta a ser clasificada en una tendencia bien definida. De todos modos, pensaba y se comportaba como un humanista. Su contribución al movimiento humanístico fue la citada traducción de los Salmos de David. Algunos especialistas modernos opinan que esta traducción, iniciada bastante antes de dirigirse a Ginebra, no se halla a igual nivel que sus trabajos anteriores. Con todo, su artística adaptación en verso gustó a sus contemporáneos. Nobles damas y grandes señores de la corte eligieron sus salmos favoritos, cantándolos con melodías populares y acompañándose con el laúd y la espineta. Cuando la traducción de Marot fue prohibida por la Iglesia Católica, Calvino tomó bajo su protección a la obra y al autor, pero éste, no pudiendo soportar por mucho tiempo el ascetismo y la maceración calvinista, huyó de Ginebra. Murió pobre y abandonado en la remota Saboya en 1544. Margarita de Navarra, reina y poetisa. En la corte de Margarita fue donde el Renacimiento francés se expresó con mayor variedad y refinamiento, por ser el único lugar de Francia donde se podía pensar y hablar libremente, sentirse alegre sin caer en la licencia y discutir sin cenagarse en el odio.
Un crítico sitúa a Margarita en un término medio entre la mujer liviana y la diaconisa, juicio basado en la obsesión erótica y libertad de expresión que caracterizan a ese conato de imitación del Decamerón de Boccaccio, que su autora tituló Heptamerón. No obstante, Margarita postula que el amor carnal puede ser transformado en algo más elevado. En uno de sus cuentos dice la heroína: tanto el hombre como la mujer no pueden llegar al auténtico amor a Dios si él o ella no han amado verdaderamente a un hombre o una mujer. Adoptó las ideas platónicas en las que se había iniciado conversando con filósofos como Lefebvre y Esteban Dolet. Afirmaba con Platón que el amor, lo más hermoso e importante del mundo, podía adaptarse a muchas formas. Había soñado con ser la esposa de un apuesto cortesano, pero se vio obligada primero a casarse con el duque de Alençon y luego con el rey de Navarra. La francesa Auvergne, quien, indiferente a las cualidades de su esposa, buscaba sus distracciones en otra parte. La propia Margarita asimiló tales ideas a partir de la doctrina misma de la Iglesia primitiva, si bien a través de los filósofos del Renacimiento italiano y de la teología de los protestantes alemanes. La doctrina de Lutero adquirió enorme interés para ella. Con todo, no se atrevió a romper con la Iglesia católica. Para ella, la religión no era la aceptación del dogma o la liturgia, sino el amor y la comunicación con Dios. El hombre con quien Margarita se sentía más próxima en espíritu era su hermano Francisco I. Durante todo el reinado de este, su hermana fue su consejera más fiel y competente, alegrándose con él de sus éxitos y consolándolo en sus reveses. Cuando el monarca prisionero de Carlos V hubo de dirigirse a España en 1525, Margarita partió a Madrid para cuidarlo durante su enfermedad y tratar de liberarlo. El escéptico Esteban Dolet. El panorama de esta interesante época fue definido así: se practica hoy la ciencia más que nunca. Gracias a este progreso cultural, los hombres aprenden ahora a distinguir el bien y el mal, cosa que durante mucho tiempo se había descuidado. Los hombres empiezan por fin a conocerse a sí mismos, abren sus ojos a la luz y no parecen ya seres irracionales. Son capaces de adquirir cultura, su lenguaje va puliéndose mediante estudios rigurosos y profundos. No tengo, pues, algo de razón en felicitar a la ciencia, que ha recuperado hoy su gloria pasada. El autor de estas frases era Esteban Dolet. Este panegírico de su época sirve de introducción a una gran obra científica que publicó en dos partes durante los años 1536 y 1538. Amigo de Boudet, Marot, Rabelais y otros humanistas franceses, figuraba entre los más combativos de aquel grupo que luchaba por la libertad de pensamiento y el progreso humano. En su juventud, Esteban Dolet estudió algunos años en Padua, ciudad de la que procedía el racionalismo y el escepticismo, en un principio extraños a los humanistas. Había en Padua una escuela filosófica opuesta al dogma cristiano, en particular por su negación de la inmortalidad del alma, negación que basaba en los comentarios del célebre médico árabe Averroes, Ibn Rushd, acerca de Aristóteles. Esteban Dolet fue uno de los más fieles discípulos de esta escuela paduana y el portavoz del ciceronianismo en Francia, dejando convencidos a sus numerosos adversarios de su deficiente ortodoxia. Sus convicciones religiosas le costaron la vida. Los secuaces de la Inquisición lo apresaron y en 1546 lo condenaron a la hoguera. François Rabelais, un genio alegre y desenvuelto. Rabelais es acaso el que representó con mayor talento el renacimiento humanista francés. Su vida es poco conocida. Nació probablemente en 1494, hijo de un jurista francés, y recibió una educación esmerada. Monje franciscano en 1520, prefirió pasar a los benedictinos en 1524. Abandonaba la orden franciscana porque el superior de su convento, ardiente defensor de la pureza de la fe, le arrebató sus bienes más preciados, los libros en que estudiaba el griego. Medida que suscitó la protesta indignada de Boudet, con quien Rabelais mantenía contacto. La última obra de Erasmo es lo que ha provocado tamaña agresión contra el estudio del griego, escribía Boudet, pero la actitud de sus señores, por fortuna, no es aprobada por la corte, y nada podrá impedir ya el renacimiento de la literatura y de las ciencias. Rabelais, que deseaba aportar su contribución a este renacimiento, volvió a partir de 1524 al estudio de la literatura y de las lenguas clásicas, orientándose además en los de derecho y otras disciplinas. Abandonó también a los benedictinos y se hizo clérigo secular, viviendo en Lisieux al amparo del arzobispo Malesat.